Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Hace rato que no pasaba por aquí y la verdad es que ya me hacía muchísima falta. O sea, es decir, este es un espacio virtual, un espacio que yo lo podría hacer en cualquier otro lugar, o sea, caminando, lo que sea, pero es como esto, o sea, es mi espacio donde puedo hablar por fin de los temas que me gustan. Algo que pues lamentablemente no lo puedo hacer de forma cotidiana. Y hace rato, porque no sé, ya meses, creo que la última vez que subí un episodio, cuando subí el episodio de The Shawshank Redemption, que siempre, nunca lo pronuncio bien, han pasado varios meses porque en ese lapso conseguí un empleo y como le pasa a todo mundo, es decir, no hay nada especial en mi caso, o como le pasa a todo mundo, en estos dorados tiempos, el trabajo no me deja tiempo de hacer casi ninguna otra cosa. Sumado a eso me enfermé 2 veces, hasta con fiebres así que se imagina que uno hasta moja las camisas del sudor, de sudar la fiebre, etcétera. Y una gran cantidad de vicisitudes, entonces cuando uno menos siente el tiempo pasa y pues aquí estoy. Hasta ahora puedo volver a hacer otro episodio, yo que he querido hacer esto mucho más seguido. Los que creen en aquel tipo de literatura que dicen de que hay que creerlo de corazón para que el universo conspire. Bueno, yo tengo que luchar contra las energías del universo para conspirar conmigo, por mí y conmigo mismo, para hacer un espacio pequeño como en el que estoy ahorita, para grabar este tipo de episodio, porque si no, no tengo espacio para hacerlo. Ajá, entonces, mi gato, ¿qué le pasa a mi gatito? Ay, aquí está, Michito, Michito. Y bueno, pobrecito el Michito. Perdón, perdón. Ay, no voy a volver a repetir esto. Ya encendí la grabadora, no voy a borrar el pedazo del Michito, así que no, se va a ir con esto. Lo que pasa es que el gato maulla súper fuerte y no quería que interrumpiera esta grabación. En que iba, bueno, sí, el tiempo, cómo es de difícil hacer el tiempo para hacer esto y con lo que me gusta hacer esto. Y bueno, ¿cuántos minutos llevaré? No sé. En esta ocasión, todavía no sé cómo le voy a titular a este episodio. Creo que va a ser más un episodio personal. Siempre me gusta hacer esas advertencias del inicio para que usted no pierda su valioso tiempo. Y quien se quede, pues que se quede por su gusto. Bien dicen que quien por su gusto muere, que lo entierren parado. No, saludos cordiales a las personas que siempre me devuelven el feedback, a las personas que comentan mis episodios. No son muchas, pero aprecio de todo corazón que lo hagan, a quienes lo han hecho, a quienes están pendientes de lo que publico. Gracias, gracias de todo corazón. Ustedes, o sea, esos pequeños como apoyos, esos pequeños feedbacks hacen de que uno sienta que no le está hablando al aire, ¿verdad? O sea, la verdad es que sí, eso hacemos quienes tenemos podcast con poca audiencia, o sea, le hablamos un poquito al aire porque... Ajá, aparte si no tenemos a nadie con quien conversar, como muchos podcasts que ahora están de moda, que uno tiene enfrente a la otra persona y poder dialogar durante horas sobre un tema, eso es, para mí sería el sueño, es lo que siempre he querido hacer, pero nunca he encontrado al compañero de fórmula con quien hacerlo. Ajá, entonces me toca hacer esto a mí solo, hablar solo. Entonces, los primeros días o los primeros años, porque en mi caso así fue, los primeros años, al no tener absolutamente a nadie que me devolviera el feedback de los episodios que hacía, para mí era como, ¿y esto para qué? O sea, ¿por qué lo sigo haciendo? Y yo digo, no sé, todavía me sigo preguntando por qué lo sigo haciendo. Pero pues lo sigo haciendo y aquí estoy. Pero pues los años siempre dan fruto, sean muchos, sean pocos, pero son los suficientes. Y vuelvo y repito, agradezco a las personas que siempre escuchan mis episodios y agradezco muchísimo más a quienes me han comentado, quienes han estado pendientes de alguna encuestita que yo he puesto en los episodios y todo eso. Pero bueno, en fin, me he como extendido en hablar tonterías y no ir al punto, ya me doy cuenta de eso. Debe ser precisamente porque tengo muchísimo tiempo de no conversar con nadie, de no estar en esta situación en la que estoy ahorita grabando un episodio. Y sabe que quiero hacer un episodio muy personal y hablar sobre mis lecturas personales. No lo hago, nunca ando recomendando libros, al menos desde hace un par de años no lo hago porque siento que a nadie le interesan mucho las lecturas que yo... Eso, mire, es una confesión muy personal. Creo que en este episodio voy a exorcizar un par de demonios y quizá eso también es importante para mí. Y yo sé que tal vez no es lo más importante y valioso para usted, pero si lo está escuchando, imagínese de que usted es algo así como Sigmund Freud sentado y soy yo quien está acostado en el diván confesándome con usted.
solo que ya usted no lo puedo ver, usted está del otro lado de este aparato. Yo estoy de este lado de la realidad grabándolo. Pero bueno, voy a exorcizar un par de demonios con esto, pero yo desde hace años no recomiendo lecturas porque he notado que cuando recomiendo un libro a nadie le interesa. Y esto tiene muchísimo que ver con los gustos personales, yo estoy consciente de eso. Eso sí, a martillazos tardé en darme cuenta de eso. Cuando digo a martillazos me refiero a que yo vengo que desde los 14, 15, 16 o 17 años recomendándole libros a la gente y ya no digamos hasta los 20 y tanto, hasta que finalmente un día me rendí y dije, no, es que a nadie le interesan los libros que les estás recomendando. Yo le digo a una persona, mira, y fíjate que este libro se trata de esto, de aquello, que no sé qué. Ok, gracias. Y hasta ahí, como diciendo, cortala, ya no. Y tengo el déjà vu de que esto ya lo he repetido muchísimas otras veces. Pero hoy quiero exorcizar ese demonio. Y voy a hacer un par de recomendaciones personales. Porque estamos cerca del Día del Niño y no sé, me dio por recordar los libros que leí cuando era un niño. Así que de eso prácticamente quiero hablar de un par de recomendaciones personales de libros que leí cuando era un niño, pero tengo que hacer una aclaración muy importante. O sea, voy a hacer recomendaciones de esos libros o comentarios, se puede decir más que recomendación, no sé, y son dos cosas con respecto a esto y esa advertencia es importante. Uno, son recomendaciones muy personales, es decir, aquí no es ni el mejor, ni el peor, ni el de arriba, ni el de abajo, ni que este es el libro más importante y fundamental de la literatura del mundo mundial, no, simplemente una recomendación personal, un libro que a mí me impactó para este caso, en este ejemplo, en mi infancia. Y si este episodio se me va a hacer demasiado largo, quizás haría una segunda parte donde yo recomendaría 10 lecturas personales actuales. Pero vuelvo y repito, uno, ese detalle, algo muy personal, y dos, nada de comentarios especializados, no en esta ocasión. Quiero hablar como una persona normal en la medida de lo posible. Yo sé que soy medio excéntrico, sé que soy medio raro, pero quiero intentar hablar en la medida de lo posible, simplemente hacer un comentario muy personal. Yo siempre le he rehuido, al menos en este espacio creo yo, a conversar bastante sobre libros, en la medida en que yo ser absoluto con las opiniones de los libros. O sea, si se fija, bueno, a quien me haya seguido en todos mis episodios, yo no tengo episodios de reseña de libros tal cual. He hablado de temas de literatura, pero en general. No es que yo venga y diga, este episodio se lo dedico a la metamorfosis de Franz Kafka y vamos a hablar durante hora y media de forma especializada porque este es uno de los libros más fundamentales, No. A eso Borges le llamaba ser un lector supersticioso y yo le creo bastante en ese sentido a Borges, le sigo la línea, digamos. Y vuelvo y repito, lo otro es que tengo que exorcizar ese demonio sobre sobre el miedo a recomendar libros, porque a nadie le importan los libros que yo recomiendo, y pues es como que le desprecien a uno lo que a uno le gusta, ¿me entiende? Así que no crea que... Y yo que tengo corazón de pollo, así que... Pero quien haya pasado por lo mismo creo que me entenderá, no me voy a enredar más con eso. Así que quiero ver mi cerebro me está dando vueltas, las ideas se me están convirtiendo en una madeja bastante enredada. Pero bueno, no he hablado mucho de estos temas en este espacio, y si lo he hecho, digamos que lo he hecho con poquísimo detalle, pero creo que en alguna medida, o sea, hasta el día de hoy yo no sé todavía cómo manejarlo, es decir, y lo más probable es que nunca aprenda a hacerlo del todo, que no sepa del todo cómo manejar esto, pero pues como estaba tanto tiempo alejado de este espacio y no tenía ningún otro tema de qué conversar, decidí aprovechar la oportunidad de hacerlo y esto va a salir como tenga que salir. Y yo creo que ese es el tema específico de mi relación con los libros, una de las cosas más fundamentales de mi vida y por lo que estoy acá hasta el día de hoy, y lo que yo soy como ser humano, lo que yo soy como persona tiene muchísimo que ver de mi relación con los libros. Es decir, de todos modos, yo siempre he sentido que este tema a nadie le importa, así que no importa de todos modos si lo hable o no lo hable, si lo desahogue o no lo desahogue, la verdad es que no me debería de poner tan nervioso. Supongo que ese hecho de los nervios, lo demás, y todas las ideas anteriores que me han tenido como en una encrucijada, me hacía sentir o me empujaba a inventarme para mí, para el Edwin, para mi yo, excusas para nunca abordar este tema.
O sea, al ser algo muy personal, específicamente muy personal lo de mi relación con los libros, suena más, como dije hace un rato, a una terapia real que debería de buscar con un profesional que un tema de interés general para todo el mundo. Así que yo lo comprenderé a usted, vuelvo y repito, si decide darle next, marcha atrás o lo que sea. Pero en fin. Yo considero que tengo una relación bastante extraña con los libros. O sea, así como dije hace un rato, ni mejor, ni peor, ni superior o inferior, ni especial, ni especial a comparación de los demás. O sea, no, nada. O sea, no es que me considere único y diferente o algo así. O sea, sencillamente para mí, como persona, yo, quien llevo esta relación con los libros, considero que mi relación con los libros, o sea, mi relación con ellos en general, digamos, es rara, o sea, simplemente rara. Y quizás necesito dinamitar un poco mis propias concepciones de las cosas para tratar de descubrir, no sé, qué creo realmente de todo esto. O sea, como me cuesta definir exactamente lo que siento, se me ocurre, por ejemplo, que por momento mi relación con los libros se parece bastante a la que los adictos tienen con su vicio. Si usted tiene un vicio, quizás me pueda entender, y si no tiene ningún vicio, le va a ser quizás más complicado de comprenderlo. Pero digamos, es algo así como el fumador con su cigarro o el bebedor con su licor. O sea, siento que mi relación con los libros es algo bastante similar, y a los libros yo puedo acudir cuando quiera y como quiera y en las circunstancias y excusas que se me ocurran. Vaya, vuelvo y repito, así como el fumador, para el caso que el fumador lo hace después de almorzar, lo hace antes de acostarse, lo hace cuando se siente estresado, pero también cuando se siente realizado, cuando ha terminado algo, cuando se quiere relajar, cuando quiere ver el atardecer y ponerse a pensar durante 10 minutos y simplemente tener el cigarro en la mano, etcétera. Entonces siento que es esa extraña relación en la que el vicio es amigo y a la vez es enemigo, porque evidentemente el vicio lo va matando a pausas a uno. Entonces, a lo largo de mi vida he acudido a los libros por razones bastante similares. Ajá, o sea, he leído un libro porque me siento realizado, porque me siento triste, porque me siento feliz, etcétera. Quien tenga el mismo vicio de la lectura me va a entender perfectamente. Y de igual manera, por momentos yo siento que mi relación con los libros se parece bastante a la religión. Aunque esto no sabría cómo sostenerlo del todo. Pero bueno, es como cuando un devoto se entrega y filtra todas las verdades de su vida, según las creencias por las que se haya dejado llevar, digamos. O sea, he leído por la disciplina del fervor religioso. Ya agarrar un libro y decir, no, es que este libro tengo que leerlo, o sea, de alguna forma tengo que terminarlo. Y he sido de esos lectores necios en algún punto de mi vida. Pero también he leído porque he sentido la necesidad de buscar algún tipo de verdad. O sea, por ejemplo, quien haya leído Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke sabe de lo que estoy hablando. Uno siente que hay una verdad detrás de las cosas al leer ese libro. O a quien le haya pasado con El túnel, que no se lo deseo a nadie, o con Las desventuras del joven Werther, que tampoco se lo deseo a nadie, habrá encontrado una verdad negativa dentro de sí mismo. Ajá, entonces, o sea, igual esa manía de buscar en los libros una mejor comprensión del mundo, creo que eso es general, le pasa a todo mundo. Y yo siento que quizá en algún punto de mi vida, no sé, supongo que por la normalidad misma de vivir, de perder todas las formas de inocencia, no sé, me he quedado en un espacio sin nombre, donde no sabría determinar quizás qué significan ahora los libros para mí, ahora, a mi edad, en esta etapa de mi vida que casi estoy llegando a los 40. ¿Cómo es que dice aquella frase de Dark? Tal vez usted se acuerda, usted que me está escuchando. Dice algo así como, una persona vive 3 vidas, algo así se acuerda. La primera termina con la pérdida de la ingenuidad, la segunda con la pérdida de la inocencia y la tercera, no sé, creo que era lo de perder la vida misma, una cosa así. Pero bueno, no me quiero desviar. Como decía, en mi estado actual, en esta forma como indeterminada de lo que creo que es un punto medio, yo he bautizado a mi estilo de vida de lectura, o sea, yo le he bautizado a esta etapa de mi vida como literaturista. Ajá, o sea, simplemente considero que ahora yo vago en un inmenso océano infinito, lleno de millones y millones de islas, y yo voy a turistear, o sea, simplemente voy a turistear. Y pues eso, o sea, cuando leemos un libro, el libro ni siquiera lo comprendemos al 100%, comprendemos una parte de él, incluso aunque fuéramos
un Borges, un ser humano absolutamente brillante para la lectura, apenas pasamos por él, o sea, y complementamos a veces nuestra misma opinión con la opinión que nos dan los demás. Y la opinión se retroalimenta, crece, etcétera. O sea, la lectura es algo mucho más complejo de que solo leí un libro, supuestamente lo entendí y ahora me puedo sentir una autoridad para hablar de él. La literatura no funciona así. O he llegado a comprender que la lectura en general, no solo la literatura, los libros en general no funcionan así. Así que por eso considero que yo soy un turista. Y mi lógica es la siguiente. Cuando usted va a una playa, bueno, como este podcast es en El Salvador, solo puedo hablar de las playas salvadoreñas porque nunca he visitado otra playa en ningún otro país. Yo voy, qué sé yo, a la playa del Majagual. Y en la playa del Majagual voy a un rancho específico y yo cuando llego a mi casa le cuento a todo el mundo cómo es de bonita la playa del Majagual. Pero evidentemente yo no conocí toda la playa del Majagual, solo conocí el rancho y el pedazo de playa al que me fui a bañar. Conocer completamente toda la playa, todos los negocios, todos los ranchos, todos los bares, todos los lugares donde puede ir a comer, todos los lugares donde puede ir a disfrutar, eso tomaría tiempo. Ya no digamos conocer todas las playas de un departamento, ya no digamos de todo el país, ya no digamos de todo el istmo y así sucesivamente. Entonces vengo yo y puedo decir, la mejor playa a la que he ido en mi vida es la playa Los Blancos. Y usted venga y me diga, no hombre, y eso que no has ido al Cuco, mira el Cuco en la playa aquí, allá, que no sé qué. Y venga otro y me diga, no, y eso que no has ido al, no sé, a la Costa del Sol, a cualquier lado. Y así cada uno me viene mencionando lo suyo. Entonces para mí se ha convertido en una insensatez venir y decir, la novela más fundamental de la literatura rusa está... No, yo solo soy un turista, apenas he leído una o dos o tres. Digamos que hubiera leído 10 novelas rusas del siglo XIX. Eso no es todo, eso no es nada a comparación del campo de universo que hay en eso. Entonces, como eso sé que es bastante grande, yo le llamo ser un turista. La palabra que se me ocurre es literaturista, o sea, un lector que anda turisteando nada más. Creo que ese es el estado actual en el que me he quedado. Y bueno, pongámonos más exquisitos. Yo, por ejemplo, desconozco la cifra exacta de la cantidad de libros que debe tener la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Pero con toda seguridad son varios millones de libros. O sea, si suponemos, no sé, una cifra redonda y moderada, digamos que fueran 15 millones de libros. 15 millones, obviamente no es eso. Usted sabe que tienen que ser 400 y tantos millones de documentos, si es que no más. Millones. Pero digamos que fuera una cifra moderada de 15 millones de libros. Y que a esa cifra le extraemos el 1%. Vamos a ver aquí con la calculadora. Vaya, aquí dice de que el 1% de 15 millones son 150.000 libros. Si creemos en los cálculos generosos que dicen algunos expertos sobre eso de que en promedio los mejores lectores del mundo apenas alcanzan a leer unos 5.000 libros en toda su vida, en promedio. Nunca falta el ultragenio que ha leído 20.000 libros en su vida, digamos. Yo creo que no existe ese ser humano, pero estoy exagerando porque nunca va a faltar alguien que me va a decir, no, mira, pero fulano de tal ha leído tanto. Vaya, pongamos que fulano de tal leyó 20.000 libros en toda su vida. Entonces, si alguien lee, bueno, digo en promedio, el ser humano de los mejores lectores del mundo, en promedio, entre todos estos, cada uno lee 5.000 libros en toda su vida, entonces podría decirse que se necesitarían unas 30 vidas de buen lector, 30 vidas, para leer el 1% de los libros que se encuentran en la Biblioteca del Congreso. O sea, es decir, para recalcar las obviedades, o sea, en esta vida jamás vamos a lograr leer todo lo que quisiéramos leer, ni podemos saciar la sed natural de curiosidad humana, al menos para quienes padecemos la curiosidad con mayor intensidad. O sea, jamás la vamos a poder satisfacer en relación con la mayoría de personas en promedio. O sea, así que en esta vida apenas beberemos eso, así simplemente un par de gotitas que mitiguen esa interminable e infinita sed de curiosidad. O sea, así apenas una gotita. Y ya no digamos curiosidad en la vida, en todos los aspectos. O sea, a esta altura de mi vida, la verdad es que saber esto ya no me provoca ningún sentimiento mayor a la cuestión del asombro. O sea, cuando era joven, un adolescente o recién entrado a los 20 años,
Y entonces ya también reflexionaba más o menos sobre esto, solo que lo hacía en otra dimensión, digamos, en una cosa, en una óptica muy diferente. O sea, yo lo que pensaba, la solución, dije entre comillas, la solución en mi vida, lo que yo pensaba, yo decía, bueno, como no me va a alcanzar la vida para leerlo todo, tengo que seleccionar los libros más importantes para mi vida y a la fuerza a renunciar a lo demás. O sea, mi idea, la verdad, para serle franco a estas alturas, ni idea qué pretendía yo en aquel entonces, cuando era un jovencito, ni idea qué pretendía con esa idea, pero los años me fueron colocando, no sé, como lector, los años me fueron colocando en un lugar más hermoso, que es en el que estoy ahora, que es el de ser un turista y de leer por puro placer, ¿verdad? O sea, así. Entonces, bueno, exceptuando los lugares que llegamos a conocer a la fuerza de estar en ellos, como la casa donde vivimos, los centros de estudio, el trabajo, las calles de siempre, las rutas habituales, los infinitos, etcétera. O sea, ahí donde usted vive, su pasaje, su colonia, el parquecito de su zona, etcétera. El resto del mundo, todo el mundo apenas es un viaje superficial, siempre, siempre. Nunca vamos a alcanzar a conocer el mundo entero, tendríamos que vivir miles de años para hacerlo. Entonces apenas turisteamos en él. Pero creo que ya exageré bastante para tratar de esclarecer este punto, ¿va? Somos apenas viajeros de paso que no nos enteramos de nada. Y esto no es bueno ni malo, ¿va? Simplemente es lo que hay, ¿va? Entonces yo, reconociéndome en mi condición de turista, he decidido disfrutar mi parte del viaje, al menos con los libros, ¿va? Porque mi vida real es otra cosa. Pero bueno, decidí disfrutar, repito, desde mi condición de viajero metafórico. Que apenas conocí una playa que visité un día y que nunca volveré a ver, y que se la visité con suficiente tiempo, no alcancé a conocer todos los rincones, ni todos los ranchos, ni todas las atracciones, etcétera. Apenas visité el lugar, fue para lo que me alcanzó y ya. Entonces, así que no conozco a todos los novelistas franceses del siglo XIX, para mencionar un ejemplo, pero al menos conozco, he leído 1 o 2 libros de Alejandro Dumas, de Balzac, de Víctor Hugo, etcétera. O sea, lo mismo me ocurre con los libros y escritores de cualquier lugar y de cualquier época. O sea, al viajar entre tantas opciones, apenas un escritor de por aquí o de por allá, que de esta o aquella tendencia o época literaria, apenas una colita, apenas una pequeña pero grata experiencia. Y para serle sincero, aquí se lo confieso a usted, ya no me importa si está bien o mal. O sea, es mi viaje, mi propio viaje, el viaje de mi vida. Sin embargo, si usted, como yo, es un poco entusiasta de la lectura, concordará conmigo en que esos pequeños viajes quisiéramos poder compartirlos con los demás. Y es bastante terrible, yo vivo eso desde hace años en mi vida, es bastante terrible no tener a nadie con quien compartir todos esos universos de palabras que nos han colocado o que se han llevado una parte de nuestro tiempo, de nuestra vida y de nuestro corazón. O sea, así. Siento que lo mismo pasa con una película o una serie, no sé. Una serie que solo nosotros hemos visto, digamos, en nuestro círculo inmediato. A mí me pasó con Dark al principio, ya que la mencioné hace rato. Solo yo la había visto entre mi familia, amigos, conocidos, allegados y todo. Entonces no tenía nadie con quien conversarla. Ajá. Y peor todavía, si no se puede conversar, mucho menos hacer spoilers y todo eso para no arruinarle a los demás. O sea, la posibilidad de disfrutar una futura buena conversación. Y así que estoy seguro de que me comprenderá, quiero pensarlo, por si ha pasado además por la misma situación, de que en mi caso estoy aquí porque no tengo nadie más con quien hablar sobre mi viaje alrededor del mundo a través de mis libros, o a través de mis lecturas en este caso. No tengo con quien compartir este entusiasmo que llena tanto mi vida, así que me creé este tipo de espacios para hacer estos pequeños monólogos y quizás recibir un poco de reacciones, comentarios, opiniones, impresiones, sugerencias, etcétera. Y en suma, sí sería maravilloso, eso sí se lo confieso, tener un círculo de lectura, que fuéramos 5 pelones, 7 pelones, y poder conversar cada semana sobre las lecturas predilectas de cada uno. Pero bueno, a este espacio que yo le he llamado literaturista, eso es, y no sé cuánto tiempo habré llevado por estarme desahogando en todo lo que he pensado, pero yo había prometido que iba a hablar de 10 recomendaciones, pero ahora que lo pienso, voy a hacer una pausa. Quiero hacer una pausa, voy a poner una transición musical cuando guarde esto, porque necesito razonar bien lo siguiente. Creo que quiero hacer 2 listas. Una, 10 influencias, o 10 libros, digamos, 10 recomendaciones muy personales que me influenciaron a mí, que me marcaron bastante en mi infancia, sin comentarios especializados, y quizás 10 recomendaciones
eh, más, ¿cómo decirlo? 10 recomendaciones mías actuales de Edwin, el yo del 2023. Ajá, o sea, 10 recomendaciones muy personales. Espero que bajo la óptica, si escuchó todo lo anterior, de que soy un literaturista. No estoy hablando de que estos son los 10 libros más fundamentales que usted leerá en su vida. No, 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 no. Nada de esto. Simplemente las recomendaciones que le está haciendo Edwin desde este lado del micrófono para usted que me está escuchando al otro lado. Simplemente 10 recomendaciones muy personales. Van a ser 2 listas de 10. Las primeras 10, vuelvo y repito, para niños. Y la segunda 10 del yo de ahora, 2023, es decir, el recorrido total de vida. Pero necesito hacer una pausa porque me duele la garganta. Quizás tenía mucho tiempo de no ponerme a grabar. Estaba razonando que en el segmento anterior, porque bueno, obligatoriamente me va a tocar separarlo por segmento por la pausa que hice. Es cuestión de la grabadora de audio que tengo. En fin, estaba pensando en lo rápido y desesperado que creo que me puse a hablar. Y a los salvadoreños en otros países no nos entienden mucho el hablado rápido. Así que es probable que muchas personas que escuchen esto a lo mejor no me entiendan mucho. O igual, no sé con la calidad que estoy grabando. Hasta que le dé stop a esto voy a saberlo. Pero fíjese de que lo que ocurre es que yo vivo en una casa llena, como mucho nos toca, como muchos en El Salvador. Entonces en esta casa siempre hay bulla, rarísima vez está la casa sola. Hasta ahorita que la casa está sola puedo grabar, por eso en episodios anteriores yo digo, mire, estoy en el parque. Siempre lo digo como un disclaimer porque en el parque pues hay niños jugando, hay gente que va pasando, yo que soy bien penoso bajo la voz para que no me vayan a ver que yo esté. Hay gente que al contrario, creadores de contenido que les gusta exhibirse, que quieren que todo el mundo vea que están grabando, que en teoría son famosos, lo que sea. No, yo no pertenezco a ese tipo de personas. Cuando me he ido al parque a grabar es porque sencillamente en mi casa no puedo hacerlo. Hasta ahorita que tengo el espacio de hacerlo, sumado a que salí temprano del trabajo, así que por eso estoy haciendo esto. Pero en fin. Es por eso que me he puesto a hablar rápido como desesperado, porque creo que ahorita que estoy en mi casa no tardará ni 20 minutos o media hora que ya va a venir alguien y aunque yo le diga, mira, guárdame silencio un rato, por favor, no, aquí a nadie le importa lo que yo hago, ni lo que no lo digo como un reclamo, ni como un reproche, ni nada, por si algún familiar llegara a escuchar esto, sino que porque es un hecho. O sea, yo perfectamente podría tener 10 libros publicados, por decirle un ejemplo, y decirle, hey, mira, acabo de publicar mi último libro. Ah, sí, hombre, qué bueno. Primero Dios un día va a encontrar un trabajo de verdad. Así me dirían. Y no los culpo, esa es la cultura que se nos ha enseñado en este país. No culpo a nadie de mi familia, sino que es una cuestión cultural. Creo que no solo en El Salvador, sino latinoamericana. Pero en fin, quiero hablar de las 10 recomendaciones muy personales de libros que me marcaron en la infancia. Otro día, tal vez hoy no, porque creo que el tiempo es apremiante y el episodio creo que ya lo llevo bastante largo para lo que debía de haberlo aprovechado diciendo las recomendaciones. Tengo una relación muy particular con los libros, como dije, una relación rara, y es que los libros a mí me salvaron la vida. Muy dramáticamente yo lo veo así. Desde niño yo sufrí bullying como mucho nos tocó, y en este país particularmente agarrarse a golpes desde niños es algo que está prácticamente normalizado. No debería de ser así, pero está bastante normalizado. A veces los papás son los últimos que se enteran si uno de niño ha peleado con otros compañeros, etcétera, etcétera. Yo un día me aburrí de toda esa dinámica. Para simplificar mi historia, porque no me voy a extender en ella, me refugiaba en mi casa y pues tampoco tenía poder ni potencial poder sobre el televisor de la casa, lo único que había. Así que pues o me aburría sentado sin hacer nada o buscaba qué hacer. Y por fortuna mi papá, por razones complejas que no puedo explicar ahorita, tenía muchos libros. Y pues yo simplemente empecé a agarrar libros y hojearlos. Y por fortuna unos me empezaron a gustar y me quedé en ellos. Y así han pasado los años para mí, pues, y esto soy ahora. Aquí ultra simplificando una historia que yo capaz con testimonio a moco tendido y lágrima viva me pondría a contar en una hora, pero no, ahora la versión ultra resumida de 3 minutos. Entonces
por eso es que yo tengo muchas lecturas acumuladas desde que era un niño. Normal, normal. O sea, yo solo lo comento por eso. Y creo que también tengo una relación bastante rara con los libros por eso. Porque desde niño siempre fueron, uno, como un refugio, algo que muy dramáticamente yo digo que me salvaron la vida. Y dos, porque siempre siguen, parece que siempre están ahí, siempre están en mi mente. He estado en situaciones específicas que no voy a detallar ahorita, donde he estado encerrado, por decir algo, completamente aburrido. Una vez, por ejemplo, me quedé dormido en un bus, desperté en una terminal y para pasar el tiempo en mi cabeza, en lo que caminaba, obviamente, hasta donde me correspondía caminar, iba recreando un libro que yo había leído tiempo atrás. O sea, no sé si le ha pasado. O como cuando usted recuerda una película y como va caminando solito, o tal vez fue a correr por la mañana y se está acordando de esa película y dándole vueltas para distraerse en lo que hace ejercicio. Pues digamos que algo así. Entonces, en fin. ¿Cómo puedo hacer esto? Pensando en cómo hacer la lista. Si tuviera efectos especiales, si tuviera alguien que me ayudara a editar, sería maravilloso. Pero bueno, número 10. Número 10, digamos así, porque pues no tengo otra forma de hacerlo, no tengo otra transición. La recomendación número 10 de mi infancia es la colección de libros Todos mis monstruos de Tomás Brezina. No sé si se pronuncia así, pero cuando era un niño, no sé si estaba en cuarto, en quinto, en sexto grado, no sé, en algún año de esos, por alguna recomendación, no me acuerdo de quién, porque eso no lo descubrí por mi cuenta, por alguna recomendación quizás de algún compañero de grado, uno de esos libros llegó a mis manos, el de Todos mis monstruos, y quedé enganchadísimo. O sea, esos libros están específicamente diseñados para niños, creo yo. Pero yo personalmente, en aquel entonces eran 10, no sé si la colección siguió creciendo. Como decía, la colección de libros Todos mis monstruos de Tomás Brezina resultó súper entretenida para mí. En mi época creo que solo habían 10 libros, luego y no sé si hay más o si cambió con los años, si se acrecentó la colección. Así como la saga de Harry Potter, que son un montón de libros. Bueno, no el montón, pero pues se entiende la idea. Las de Todos mis monstruos en mis tiempos eran 10. No sé si llegaron a 11 o 12, pero yo leí 10 de 12, digamos. No sé, algo así. Y es una pena no tener esos libros a la mano para haber acordado algún detalle, pero vuelvo y repito, apenas he logrado el tiempo para hacer este episodio, así que no estoy completamente preparado para dar detalles, fichas técnicas y todo eso. Pero sí, lo recomiendo, Todos mis monstruos de Tomás Brezina, o sea, la colección. En la recomendación número 9, y voy haciendo, retrocediendo como si fuera un top, prometí de que no iba a ser supersticioso y al final lo terminé siendo. Bueno, la colección de libros me pregunto por qué, que esa es otra que marcó bastante mi infancia. Por ejemplo, me acuerdo que en una portada uno decía, me pregunto por qué me ruge la tripa, y otras curiosidades sobre el sistema digestivo, digamos. O me pregunto por qué las nubes flotan, y otros secretos sobre las aves, el cielo y lo demás, una tontera así, estoy inventando. Pero era una colección maravillosa, esa colección para mí fue como mi Wikipedia de mi época. O sea, cuando yo lo leí, primero, jamás había tenido acceso a internet. Segundo, no tenía enciclopedias en mi casa. Y no sé, tercero, no sé qué más, pero, o sea, estos libros me llenaron bastante, una insana curiosidad infantil con la que yo nací y con la que crecí, con la que fui motivo y hostigamiento de mis pobres papás. Y de tanto familiar me pusiera atención, tanta persona adulta que me pusiera atención. Por eso mi lema personal es que la curiosidad es una adicción. La mayoría de personas que me han conocido siempre han pensado mal de mi curiosidad. Han pensado cualquier cosa mal, excepto de que simplemente soy una persona curiosa. Y que pregunto porque precisamente quiero saber, no por ninguna segunda, tercera, cuarta, quinta intención. Pero en fin, no es momento para hablar de eso. Mi recomendación número 8 es El asesinato en el Canadian Express de Eric Wilson. Creo que ese es de la colección Barco de Vapor, no sé si serie naranja, creo yo. Él es el primer libro que yo recuerde. Obviamente el título alude a una novela de quién era. Se me han ido los nombres de la cabeza, lo siento.
de repente me pasa lo mismo y siempre me pasa cuando estoy grabando. Pero en este caso ya se sabe que se refiere y hace alusión a una novela ya famosa que es El asesinato en el Orient Express. Pero en este caso le han puesto en El asesinato en el Canadian Express porque es una novela deliberadamente para niños que escribió Eric Wilson, que forma parte de una trilogía. Iba a recomendar la trilogía, pero yo leí este Asesinato en el Canadian Express y quedé enamorado de la trilogía, evidentemente. O sea, este fue como el primer libro que me impactó de dicha trilogía. No era, o era el primero de los tres, o era el... no me acuerdo. Pero me gustó, me gustó. Me acuerdo que era Asesinato en el Canadian Express, Terror en Winnipeg y Pesadilla en Vancouver, creo que son. Esa creo que es la trilogía, siempre de Eric Wilson. Pero ajá, simplemente las aventuras de un niño detective. Y si uno es un niño, pues uno se mete en la imaginación y disfruta. La recomendación número 7 es El secreto de la isla perdida de Lim Beach. Otro de los libros que marcó extraordinariamente mi infancia. Yo leí ese libro y quería leer todos los libros en su género. Ese fue el primer libro que yo leí del formato que en inglés le llaman Choose Your Own Adventures, creo, o Elige tu propia aventura en español. O sea, ese libro donde uno, o sea, yo o usted en este caso que me está escuchando, es el protagonista, ¿va? O sea, era el típico libro que decía, no leas este libro de principio a fin. En este libro debes seguir una serie de instrucciones, donde tú eres el protagonista. Ajá, entonces, El secreto de la isla perdida de Lim Beach fue el primer libro de ese género que yo leí. Y quedé enamorado de ese estilo de libro juego o como quiera que se le llame. De hecho, no dejo de soñar con la utopía de algún día escribir un libro de ese género. De ahí, recomendación número 6, El sol de los venados de Gloria Cecilia Díaz. Dicen de que ahora lo dejan en algunos colegios, qué maravilloso. A mí jamás me dejaron ese libro en la escuela. Ni sé cómo llegué a él, pero sí sé que llegué por cuenta propia. Recuerdo, eso sí, que el título me había parecido como sofisticado, así como que este va a ser un libro bien socado, pensaba. Yo creo que lo leí cuando estaba en séptimo grado. Sí, fue en séptimo. Entonces, para mí yo decía, este libro a ver qué tal. No, es una historia entrañable. Yo con ese libro reí, lloré. La personaje principal, ¿cómo es que se llamaba? Hannah creo que era, no sé, o Juno, o Hannah, no sé, no me acuerdo, pero, o sea, esta niña era como la protagonista de todo, ella era la narradora principal, y las cosas que le pasaban a ella yo sentía que también me pasaban a mí, o sea, esa sensación de extrañamiento que solo la buena literatura creo que lo logra. Pero pues obviamente estos libros están diseñados para impactar. Pero bueno, ¿para qué le busco tres pies al gato? Me gustó y ya, lo disfruté y ya, me identifiqué con todo mi cariño de infancia y ya. O sea, bueno, a los 13 años ya no soy un niño pequeño, ya sé, es un preadolescente, pero pues yo disfruté el libro como la octava maravilla del mundo. Bueno, recomendación número 5. La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Ese libro específicamente lo leí porque estaba en la colección de mi papá, lo leí cuando era un niño. Y no sé, creo que fue uno de esos primeros libros que me salvaron la vida precisamente porque para mí me transportó. O sea, yo viajé por los mares, yo anduve, no sé, en ese barco del Capitán Flint. No sé, yo era Jim Hawkins, ¿me entienden? En mi cabeza de niño yo era Jim Hawkins. Yo me perdí en los mares con todo mundo, en las islas, en las aventuras, en todo lo que tuviera que ver. En este caso, pues, la isla del tesoro. Quisiera dar más detalles, debería de dar una buena reseña, pero es todo lo que puedo decir. Es un libro que a mí me atrapó cuando tenía 9 años. Y no digo que los niños de ahora no les pudiera atrapar. Lástima que en esta época de sobreexceso de estimulaciones, tal vez un niño de 9 años ya no tendría la misma atención que muchos de mi generación sí tuvimos. Pero no dudo de que en las manos adecuadas ese libro le va a gustar a la persona. Estoy seguro. Debería de probar. por si le quiere regalar un libro a alguien y todavía no se le ocurre cuál. De ahí, recomendación número 4. Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Ese lo leí cuando tenía 8 años. Y me acuerdo el impacto que me causó eso. No sabría describir cómo ni por qué. Me acuerdo que hasta sueños y pesadillas tuve con eso. No sé, porque me había adentrado muchísimo en el libro, muchísimo. Glumdalclitch
sigue siendo hasta el día de hoy, desde que era un niño hasta el día de hoy, sigue siendo uno de mis personajes femeninos preferidos de toda la vida. Ajá, o sea, sería muy largo y complicado de explicar por qué, pero, o sea, Glumdalclitch es un nombre que sigue sonando en mi cabeza, me sigue acompañando, y a veces cuando he escrito cosas o he escrito sobre personajes femeninos, por si no lo sabía, creo que eso nunca lo he comentado en este espacio. Yo escribo ficción para consumo personal. No sé si algún día voy a publicar, probablemente no. Pero cuando he escrito sobre personajes femeninos y quiero escribir sobre buenos personajes femeninos, suelo hacerlo pensando en la personalidad muy particular y especial de Glumdalclitch. Y bueno, recomendación número 3, Oliver Twist de Charles Dickens. Si hay un libro que yo agradezco que haya estado en mi biblioteca cuando era un niño, era Oliver Twist. Es el primer libro largo que leí en mi vida, eso debo aclararlo. Cuando era un niño me pareció todo un mérito cuando lo logré terminar de leer. Segundo, es el libro que más me hizo ir al diccionario cuando era un niño. Me acuerdo que muchas palabras las desconocía. O sea, a cada rato, y teníamos un diccionario de los grandecitos, así que eso fue una ventaja. No tuve diccionario de esos mini diccionarios que apenas traen unas cuantas palabras. No tuve uno de los completos, por fortuna. Así que Dickens, no sé, creo que hay un antes y un después en mi vida cuando leí Oliver Twist, y por eso lo dejo como en el tercer lugar de las recomendaciones que he hecho hasta este momento, de estas 10 como lecturas y recomendaciones muy personales de infancia. O sea, en tercer lugar ahorita he dejado a Oliver Twist de Charles Dickens, porque además el protagonista era un niño, eso tengo que aceptarlo, pero pues sí, también era un niño cuando lo leí. Oliver y toda la, digamos, la cantidad de personas grandes que se abocan al destino de Oliver y que están como deliberando de y sobre el destino de Oliver Twist, creo que eso me impresionó bastante, porque yo decía, ¿qué importancia puede tener la vida de un niño? Perdonen a mis padres que me hicieron sentir que tenía tan poca importancia. No, yo debo perdonarlos, pero bueno, el mundo también, y ellos también espero que un día a sí mismos deban perdonarse. Y yo decía, ¿qué importancia puede tener uno de niño como para que tantos adultos alrededor tomen importancia a la vida de este niño? O sea, creo que eso fue una de las primeras cosas que me impactó cuando era un niño. Cuando en mi caso, pues, yo leía refugiado de mi realidad, y yo decía, pero yo no tengo la menor importancia. Y creo que eso hizo también que el libro me interesara muchísimo más. Es una historia gratificante, es una historia muy emotiva, a mí me lo pareció. Volví a leer esa novela cuando era grande me refiero a 19, 20, 21 años, en otra traducción, y sí, la verdad, algo que aprendí en el camino también, eso creo que todos los lectores, los buenos lectores lo saben, hay que saber elegir las traducciones, a menos que uno sepa los idiomas originales en los que va a leer a sus autores favoritos, porque sí hay gravísimas diferencias entre, no voy a hablar mal de editoriales porque mala onda, pero sí hay grandísimas diferencias entre una editorial X, llamémosle así, que tiene traducciones pajarito, a una editorial Y que contrataron a un traductor experto en la obra de fulano de tal, y que esa novela tenga incluso notas al pie y todo lo demás, a veces ayuda bastante a comprender mejor una novela. Yo fui afortunado, creo que la traducción que leí no era mala cuando era un niño, y la que leí de grande era un poco más especializada, pero pues simplemente me dio como dos visiones distintas de la novela en diferentes momentos de mi vida. Y ahora que lo pienso, Oliver Twist es una novela que volvería a leer ahora a mis años. En fin, recomendación número 2, Las Mil y Una Noches, aunque la versión que hablo es una versión para niños, era prácticamente un paquincito. No sé dónde consiguió esa edición mi papá. Lo digo así porque he pasado toda mi vida literalmente, buscando esa misma edición. Alguna vez se la quise regalar a mi hijo y no la he encontrado. Jamás la he encontrado. Nunca en ninguna librería, ni en Amazon, ni en ninguna librería digital, en ningún lugar. Simplemente quizás pues esa edición X ultra random estaba ahí en mi casa cuando era un niño, la pude leer, tuve el privilegio de leerla y me transporté a ese oriente infinito, antiguo, mágico de Las Mil y Una Noches. Y desde entonces tenía 7 años, creo, 7 u 8 años, cualquiera de esos 2 años fue, quedé prendado de Las Mil y Una Noches para siempre, porque si hay uno de mis libros favoritos,
o saga, o como se le pudiera llamar, o la colección de cuentos. Si hay una colección de cuentos que es de mis favoritas, es Las Mil y Una Noches. Algún día le voy a dedicar un episodio, o tal vez es una promesa vana y vacía, pero no sé, algún día. Y la recomendación número 1, esta va a ser muy obvia para los de mi generación, no sé para otros también. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. No lo puedo pronunciar, lo siento, perdónenme la vida, pero sí es la recomendación número 1. O sea, yo me acuerdo haberme maravillado como nunca con Las Mil y Una Noches. Me acuerdo haber viajado por universos alternos o islas exóticas o lo que sea, tanto con Stevenson como con Los Viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Y qué decir del gran telenovelón que uno se echa en la mente con Oliver Twist. Pero si hay un libro que nos evoca desde lo más profundo, de lo espiritual, de lo personal, de lo individual, de lo fundamental, del ser, de lo que sea, es El Principito. Más si se lee cuando uno es un niño. Yo la leí cuando tenía 8 o 9 años, uno de esos 2 años fue. Es que siempre repito esa edad, 7, 8, 9, porque esos años fueron un poco difíciles para mí, fueron los años que más me refugié leyendo en soledad. Ya de ahí a los 10, 11, 12 años aprendí cómo equilibrarlo entre leer y llevar una vida relativamente normal, etcétera. Pero en esos primeros años, 7, 8, 9, literalmente pasaba encerrado leyendo. Y si no me dejaban hacerlo con libertad, porque típica familia salvadoreña, no es por hablar mal de mi mamá, típica familia salvadoreña de que a uno tal vez lo ven entre comillas desocupado, en este caso leyendo un libro, y mira, no tenés mejor que hacer, algo mejor que hacer, ponete a lavar los trastes, y aunque a uno no lo dejen en paz, yo seguía persistiendo, volver a leer, hasta que se entendió, se comprendió que mi espacio era dejarme tranquilo leyendo. Y vuelvo y repito, más grande encontré un equilibrio con eso, pero bueno, no voy a hablar del testimonio ni la historia de mi vida. Pero lo que sí quiero destacar, y por eso mi recomendación número 1 de libros de infancia, es que El Principito movió algo en mí, o sea, movió esa necesidad, como que había algo que llenar. Quizás fue un bien y a la misma vez un mal, dos caras de la misma moneda. Creo que después del Principito, que lo leí cuando era un niño, intentaba yo buscar como verdades en los libros, o sea, la verdad que llenó El Principito en mí, o la verdad que hizo que descubriera dentro de mí eso, que lo esencial es invisible a los ojos, lo que sea, y quizás muchísimas otras cosas más que en este momento ni las recuerdo ni las puedo evocar. Quizás provocó en buena parte de que yo buscara libros que llenaran algo en mí, algo o lo que sea. Ya no solo era la imaginación, las aventuras, sino llenar también algo puramente espiritual. Como ya escuché que viene alguien más de mi familia y ya no puedo seguir haciendo esto sin obligar a alguien a guardar silencio en esta casa, me va a tocar buscar espacio en algún momento para hacer la segunda parte de esto, porque la voy a hacer, que en este caso va a ser las 10 recomendaciones muy personales de mi yo actual, ya no de mi yo niño. Ajá, entonces, si ha escuchado hasta aquí, pues muchas gracias. Espero que me escuche también en la segunda parte y bueno, en fin, muchas gracias por haber escuchado aquí. Hasta pronto.